Con 33 minutos, 12 con 33 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Tenemos más información y entrevistas también, como todos los días. Hace varias horas, la Sociedad de Cuidados Intensivos solicitó a las autoridades nacionales que se considere el confinamiento total como una estrategia efectiva de control de los nuevos casos de COVID-19. Y precisamente para hablar de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional nos acompaña Cristian Ceballos. Él es presidente en Pichincha de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos. ¿Cómo está, doctor Ceballos? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación en Pichincha Universal a través de su noticiero Punto Noticias. Le saluda Licenia Espinel. El presidente de la República ha firmado el respectivo decreto ejecutivo. Está ya en vigencia, o desde mañana entra en vigencia ese estado de excepción que implica un toque de queda desde las 20 horas del viernes hasta las 5 de la madrugada del próximo lunes, cada fin de semana hasta el 20 de mayo. Sin embargo, la movilidad continuará y con libertad entre las semanas, es decir, hasta antes del toque de queda del viernes. Esta medida, si bien es un avance, digo yo, no sé si usted coincide conmigo, va a ayudar o no a aliviar un poco o oxigenar un poco la situación que enfrentan los hospitales del país. Buenas tardes, Licenia, buenas tardes la audiencia de Pichincha Universal. Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, realmente había que tomar una medida, ¿no? La que sea, pero había que tomarla. Lamentablemente, la medida no va a ayudar de forma significativa, porque prácticamente nos están diciendo, y puede sonar hasta chistoso lo que voy a decir, pero prácticamente nos están diciendo que el virus solo circula entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Nos están diciendo eso. Y de lunes a jueves. Entonces, no es así, lamentablemente no es así. Y entonces, solo para contextualizar esto, es analizar lo que pasa en Quito. No nos vayamos muy lejos. Quito es la ciudad más densa en población en el Ecuador. 2.5 millones de habitantes, 2.8 millones de habitantes. En esta ciudad hay 6.400 casos mes, con una capacidad en la red pública de salud de 176 camas de cuidados intensivos. Entonces, no se olviden esta cifra. 6.400 casos al mes, 176 camas de cuidados intensivos. La cantidad de pacientes que se complican es del 10%, 640 pacientes al mes. Con 176 camas, no hace falta, sería muy explicativo, ¿no? Y le sumas que el promedio de estancia hospitalaria es 15 días, entonces, lamentablemente, la situación está muy, muy complicada. Y a eso tienes que sumar otros factores. ¿Cuál otro factor? Que la pandemia no solo es a nivel de Ecuador, sino es a nivel mundial. Y lo que estamos viendo en nuestros países del Cono Sur. Brasil, con un sistema de salud colapsado, obviamente con medicamentos, y los medicamentos vienen desde Brasil. Chile, con un sistema de salud también complicado, y los medicamentos vienen desde Chile, porque nosotros no producimos analgesia. Entonces, el cuadro se pone mucho más complejo y crítico porque no tenemos ni siquiera la medicación necesaria para poder atender a los pacientes. Entonces, estemos enfrentando esta situación. Cristian, es decir, además de esta saturación que hay en las unidades de cuidados intensivos, no solo en el sistema público y en el privado, no, además sí le pediría ese dato de cuántas suman entre el sistema público y privado. A esto hay que añadir el tema de la escasez de los medicamentos que se necesitan para mantener a las personas en las unidades de cuidados intensivos. Eso debo entender de lo que usted está diciendo. Efectivamente. Mira, la red pública tiene 176 camas acá en Quito. Si sumamos la red privada y la red complementaria, terminamos teniendo 240 camas en la ciudad de Quito. Y eso no abastece. Y la única forma de contener es confinándonos. Y eso no significa que es una solución definitiva, para nada. Lo único que va a hacer es darle algo de oxígeno al sistema de salud. Y mientras eso sucede, el gobierno tiene que tomar estrategias muchísimo más fuertes para poder contener la pandemia. ¿Cuántas personas en espera por una unidad de cuidados intensivos existe al momento? Es decir, y como usted dice, en un promedio de ocupación de una cama es de 15 días. ¿Qué pasa con estas personas que ya están delicadas y por eso están en una lista de espera para una cama UCI si finalmente no consiguen un cupo? Ellos mueren en el transcurso de esta espera por una cama de unidad de cuidados intensivos. No solo las personas que están allí graves por COVID, me refiero a todas las personas que requieren del uso de una unidad de cuidados intensivos. A ver, antes de responder esta pregunta hay que puntualizar dos cosas que son extremadamente importantes.
Las unidades de salud, tanto públicas como privadas, han definido y tienen dos unidades de cuidados intensivos, una unidad de pacientes con COVID y una unidad de pacientes sin COVID. Porque también nos estamos olvidando de lo otro, ¿no? No es que la gente ya dejó de infartarse, no es que la gente dejó de tener enfermedades neurológicas severas, no es que el trauma se abolió durante este tiempo, para nada, o sea, siguen habiendo esas patologías. Y entonces el sistema está tiene demasiada presión. Y yéndonos ya a la pregunta puntual, ¿qué pasa con esa lista de espera? La población puede quedarse con ese imaginario de que esos pacientes probablemente están en la calle, y no, eso no es así. Los pacientes están atendidos, pero están atendidos en las salas de emergencia. Y las salas de emergencia son las que también están completamente colapsadas. Porque imagínate, las salas de emergencia son para que los pacientes no pasen más allá de 6 horas. Y ahora mismo esos pacientes que están en lista de espera terminan estando en las salas de emergencia 24 horas y algunos finalmente terminan su tratamiento ahí, ya sea en la parte positiva que logran salir de la enfermedad o finalmente fallecen. Y entonces lo que se le está negando es la oportunidad a los pacientes que llegan desde casa en una condición muy complicada al hospital, porque ellos ya no les vas a poder atender porque está completamente llena tu emergencia. Ahora, no sé si lo que han hecho las autoridades del gobierno central para incrementar las unidades de cuidados intensivos ha sido suficiente. Las cifras dicen lo contrario, pero ¿qué más se puede hacer? Se debe buscar de alguna manera obligar al sistema también privado a que colabore para atender estos casos de las personas que necesitan una unidad de cuidados intensivos y no la tienen. Pero es que el sistema privado también está lleno. El sistema privado también está lleno, en el sistema privado también ya no hay camas, el sistema privado está completamente lleno, porque no se olviden, esta parte también hay que tener claro, ¿no? Tienes la red pública de salud, y de ahí tienes la red complementaria, y finalmente tienes la red privada. La red complementaria es donde los pacientes salen derivados desde los hospitales públicos y son cubiertos desde el punto de vista económico por el Estado, ya sea que los pacientes sean MSP, sean IES, sean ISFO o sean ISFA, perdón. Pero entonces, y ya todo está lleno, porque las unidades de cuidados intensivos privadas también están llenas. Entonces, alguien ha dicho que lo más sería importante incrementar las camas de cuidados intensivos. Pero no vemos el fondo de las cosas, ¿no? Porque no es la cama de cuidados intensivos. Porque la cama puedes tú comprar 10 camas, 10 ventiladores, 10 monitores y instalarlos. Pero esos no son los cuidados intensivos. Los cuidados intensivos es un equipo multidisciplinario, aparte del equipo tecnológico. Y si en este momento no hay ya más personal, ¿de dónde vas a sacar el personal? Porque el personal está trabajando en la red pública, en la red complementaria y en la red privada. No hay más personal para habilitar más camas, entonces eso tal vez entra dentro de una mentira, porque no es cuestión de camas. Y justo he puesto un ejemplo, ¿no? En las guerras, los ejércitos constantemente son relevados. Cada cierto tiempo viene un grupo que releva y salen a descansar, relevan y salen a descansar, porque la guerra te causa mucho desgaste psicológico. La pandemia finalmente ha causado un desgaste psicológico extremadamente importante, porque ahora mismo no es como antes, siempre han existido pacientes críticos, pero no en este estado de gravedad en el cual toditos están conectados a un respirador mecánico. La gran mayoría, el 90% están ventilados, conectados al respirador mecánico y en posición boca abajo. Entonces eso te genera un impacto visual extremadamente importante. Y los profesionales de la salud estamos expuestos a eso. Y no hay relevos, ¿no? Y vamos un año, un mes y no existen relevos. Y no van a existir relevos porque somos pocos. Entonces la situación es extremadamente compleja. Y no solo es en Quito, esto está pasando en Azuay, en Manabí, en Guayas, en Imbabura. Entonces no solo es Pichincha, no solo es Quito, sino es el país. Es por eso que el COE nacional, en su decreto, en su sugerencia al presidente, indica más provincias, ¿no? Ahora, doctor Ceballos, esta decisión de solo el toque de queda los fines de semana, de obligar a la gente al teletrabajo en las áreas que se pueda, pero el dejar la libre movilidad, no, usted dice que no va a ayudar, y en efecto esto no sé hasta qué punto va a aliviar la situación que ustedes enfrentan al momento con el 100% de saturación de camas UCI. Si tienen una
amplia lista en espera. O sea, no van a lograr oxigenar, no sé si en el 1, en el 2, en qué porcentaje se va a poder oxigenar hasta el 20 de mayo con estas medidas. Si de todas maneras la libre movilidad entre la semana está vigente. Bueno, ya hay trabajos publicados, ¿no? De estos de toques de queda cortos y se ven que no ha funcionado. Se ve que no tiene ningún tipo de impacto. 1 o 2% no es nada de impacto. Entonces, esta es una medida en la cual no se han llegado a los acuerdos suficientes y tal vez la política pública no se ha cohesionado bien. Porque ya alejándonos un poquito de la salud, creo que lo más adecuado, y es una visión mía personal, es algo netamente personal, el Estado debería estar primando por la economía de las personas que menos recursos tienen o que están más complicadas en este momento. Utilizar algún método de estadístico, el Estado debe manejar la estadística de la población y poder llegar con ayudas económicas, ya sea en dinero o en alimentación, a esos sectores focales para poder sostener. Y obviamente al empresario promover préstamos, disminuir las tasas de interés, ese tipo de cosas, y conjuntamente trabajar con la salud para de esa forma tratar de sacar a la sociedad adelante. Porque no estamos entendiendo una cosa. La salud está netamente ligada a la economía. Si tienes una población enferma, esa población enferma no va a poder producir y finalmente la economía va a decaer. Entonces no se está entendiendo de esa forma. Y también ponía otro ejemplo, ¿no? Una familia de 4 miembros o de 5 miembros, muere el cabeza de hogar o el cabeza de hogar le da COVID. ¿Cómo paga las deudas? Entonces, por los dos lados que veamos, el resultado termina siendo el mismo. La economía va a tener afectación y la salud va a tener afectación. No se ha buscado llegar a un punto de equilibrio y tal vez el punto de equilibrio fue, el virus solo sale desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Terrible, doctor. ¿Cómo está la provisión de oxígeno? Hemos visto con desesperación a muchas personas que deambulan por las ciudades, en Quito, en Guayaquil, en varios puntos del país, buscando tanques de oxígeno. ¿Qué pasa a nivel de los hospitales? ¿Ustedes cuentan con la provisión necesaria? A ver, las empresas de oxígeno están teniendo una sobredemanda en su producción, una sobredemanda, entonces tienen que generar más. Pero las empresas de oxígeno básicamente están focalizando el oxígeno a los hospitales, a las clínicas. Y entonces ya no están entregando el oxígeno a las personas comunes y silvestres que no son las clínicas o los hospitales. Entonces esto está generando muchísimos más problemas porque hay un dato interesante, hay un porcentaje de pacientes que deciden quedarse en casa y alquilan su tanque de oxígeno, su concentrador de oxígeno y ahí esperan el camino que sea, ¿no? Que el uno es salir o el otro es morir. Porque si ya no llegaste al hospital, finalmente no vas a poder acceder a una cama porque todo está lleno. Doctor Ceballos, estamos a pocas semanas de un cambio de gobierno. ¿Qué sugerencias ustedes como médicos, como representantes de esta sociedad de cuidados intensivos, personas que están viviendo de cerca esta tragedia y que la están enfrentando aún al costo de sus propias vidas, como usted lo ha mencionado, con daños incluso psicológicos, sin parar, sin descansar? ¿Qué sugerencias darían a la nueva administración gubernamental para enfrentar esta situación y tratar de revertirla, de mejorarla, de dejar atrás todos los errores que hasta el momento se mantienen en el manejo tanto del plan de vacunación como el de la crisis sanitaria en su conjunto? Bueno, la sugerencia principal sería el plan de vacunación, ser extremadamente agresivos con el plan de vacunación, ser muy agresivos con el plan de vacunación, trabajar en un proyecto que sea verdadero, que llegue a la mayor cantidad de población posible. Lo que hay que trabajar es en el plan de vacunación y continuar con las medidas y mantener medidas agresivas de comunicación, tanto a nivel televisivo como a nivel radial, de la propagación del virus, de mantener el distanciamiento social, de mantener a la población todo el tiempo informada con cifras de contagios, de mortalidad, para que nuevamente volvamos a hacer conciencia como sucedió hace un año. No como ahora que ya no hay cifras y nosotros percibimos que hay una falsa tranquilidad. Una falsa sensación de seguridad. De bienestar. Ajá. Entonces eso sería, porque lamentablemente al gobierno que llega le toca algo súper difícil, porque habría que ponerse en el lugar del gobierno, ¿no? Te entrega un país con este problema de salud tan importante y sin haber tomado una decisión. Yo pensaría, puede ser que yo estoy equivocado,
El gobierno está en el último mes prácticamente, 20 y algo días falta para que termine el gobierno. ¿Qué le costaba al gobierno tomar una decisión fuerte? Porque políticamente ya no hay más que Ya no le ofrecerle al país. impacta, además. ¿Por qué no tenía que tomar una decisión fuerte para dejarle algo relajado al siguiente gobierno, un poquito más oxigenado, y no que tenga que venir a tomar decisiones tal vez muy drásticas que en su inicio ya sean completamente antipopulares? Así es muy, muy válido lo que usted dice, doctor Ceballos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por compartir con nosotros la información que nos ha dado. Cristian Ceballos, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, que nos ha contado, narrado la situación que se vive en estas unidades de cuidados intensivos de diferentes puntos del país, de los hospitales, una situación realmente dramática a la que están enfrentando personal sanitario de esta área. Muchísimas gracias, doctor Ceballos. Muchísimas gracias, una buena tarde. Lo propio, muy amable. 12 horas con 49 minutos, una pequeñísima pausa en Punto Noticias, enseguida continuamos con más.